Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de Evangelización. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, Gálatas, el capítulo 5. Gálatas, el capítulo 5 del versículo 13, voy a leer. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, guerras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hasta el versículo 26 he leído. El día de hoy nos toca clase de evangelización número 49. Antes de terminar una clase, así nosotros estamos quedando. Durante muchos tiempos yo estaba explicando sobre la existencia de Dios, la creación de Dios, el pecado del ser humano, también el juicio de Dios y la justicia de Dios, también el evangelio, que Jesucristo hizo la redención eterna. Por medio de su sangre nosotros fuimos justificados, santificados y perfeccionados. Así nosotros hemos compartido la palabra del Señor. En estos días estoy tocando el tema de la vida de creencia, como lo que está apareciendo en Romanos capítulo 1, el versículo 17. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, mas el justo vivirá por la fe.
Entonces, ¿cómo puede vivir por la fe siendo justo? Esta área yo estoy compartiendo. Por eso ayer yo estaba hablando, ¿no?, que nosotros somos deudores. ¿De quién? De primero de nuestro Señor Jesucristo, porque por causa de nuestros pecados Él fue crucificado. Eso es nuestra culpabilidad. Pero Jesucristo encargó de toda maldad de nosotros y también todos nuestros pecados. Él quería solucionar todo. ¿Para qué? Para que nosotros recibiéramos la salvación. Entonces, ¿cómo llega la salvación? Por creer en el Evangelio, que Jesucristo limpió todos nuestros pecados para que nosotros seamos justos, santos y perfectos. Siendo hijo de Dios, pero para practicar sobre la fe, para vivir por la fe, debe saber una cosa. Teniendo este cuerpo, siempre activa como el pecado que funciona en el corazón de nosotros. Significa que siendo justo también está llevando su propio corazón. En el corazón del ser humano funciona para cometer, para hacer daño. También produce siempre pensamientos malos. Por eso, como igual que Génesis capítulo 6, Dios solo vio el corazón del ser humano que sale continuo solamente mal. Así dice. ¿Qué significa? Después de recibir la salvación no se cambió nada de el corazón de nosotros, ambiente, situación. Pero únicamente nosotros podemos creer que Dios había limpiado todos mis pecados. Dios había limpiado todos mis corazones para formar el templo de Dios que mora en mí. Estoy hablando dos cosas, ¿no? Uno, tenemos nuestro corazón que sale continuamente mal, engañoso y perverso más que todas las cosas del mundo, es nuestro corazón. Pero otra palabra, como dice, creemos que Jesucristo limpió todos nuestros pecados de corazón para que transforme como el templo de Dios que mora en el Espíritu Santo del Señor. Entonces, veamos, ¿qué es lo que quiere creer? ¿Cuál es la verdad? La verdad es que nosotros podemos ver nuestra mano, nuestro rostro, nuestro cuerpo, nuestro sentido sentimental. A veces se siente como culpable, se siente como condenado, se siente como pecador. Pero en aquel entonces nosotros tenemos que practicar pensar de este corazón y mente. Jesucristo limpió todos nuestros pecados. Como nieve, como lana, había limpiado todos nuestros pecados. Pero nuestro corazón está limpio. Así debería creer. Si no cree, entonces va a ser afectado por sentimiento humano. Para comparar esta palabra, voy a mostrar ante ustedes para que piensen ustedes. ¿Ya? Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, el versículo 19, voy a leer. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne.
Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La verdad que desde el versículo 19 hasta 22 está hablando una cosa maravillosa. Número uno, Jesucristo por su cuerpo ya abrió el camino nuevo para que nosotros lleguemos hasta ¿dónde? Hasta en el lugar santísimo donde mora nuestro Dios. En el lugar santísimo solamente entraba una vez al año sumo sacerdote como tipo Aarón. Pero después de morir nuestro Señor Jesucristo, cada uno de los salvos ya puede llegar hasta fondo en el lugar santísimo para conversar con Dios. Según la palabra de Dios, así dice. Además, el versículo 22 se dice que acerquémonos aquí. ¿Con quién podemos acercar? A nuestro Dios. Acerquémonos con corazón sincero, dice. Entonces, normalmente, ¿no?, nuestro corazón es perverso, engañoso, más que todas las cosas. Continuamente sale mal. Pero otra palabra, como dice, ya con corazón sincero, porque en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Repitan conmigo, por favor, todos los pastores, los hermanos, ¿no? De primero yo voy a leer. Purificados los corazones de la conciencia. 1, 2, 3. Purificados los corazones de mala conciencia. Significa que de nuestro corazón tiene que elegir. Se puede elegir la palabra de Dios que está escrito. Purificados, limpiados, perfeccionados. Si cree, puede testificar. Yo creo, yo acepto esta palabra. Por la sangre de Jesucristo, mi corazón está limpiado, purificado de la mala conciencia. Tengo buen corazón. ¿Por qué? Este corazón no es mi corazón natural, sino que se llama el corazón de Jesucristo que injertó en mí. Por eso nosotros ya dos corazones tenemos. ¿Qué corazón tenemos? Dos tipos de corazón tenemos. Un corazón que siempre conecta con Satanás. Satanás mete muchos pensamientos. Que haga maldad, que haga pecado, que viva para sí mismo, que viva para cumplir su voluntad. Pero uno que acepta la palabra de Dios, como dice, uno murió por todos, luego todos murieron. Los que viven ya no vivan más para sí, sino que para aquel que murió y resucitó. Aceptando esta palabra, ya no quiere vivir para sí mismo. Pero si no acepta la palabra de Dios, entonces quiere vivir para sí mismo. Depende de la decisión de corazón. Depende de aceptación de la palabra de Dios con corazón. Su vida será totalmente diferente. Eso es lo que pueda vivir por la fe entre los justos. Por eso, entre los justos, piensa, parece que Dios no me ayuda. Parece que Dios no quiere usar a mí. Parece que Dios no me acompaña. Siempre parece. ¿De dónde viene?
de su pensamiento. Su pensamiento es verdadero, su sentimiento es verdadero. Satanás, como dice que usted es pecador, porque mire, vea su corazón, ¿está sucio o no? Ah, amén. En mí está lleno de pecado, entonces yo soy pecador. Sí, si acepta pensamiento que está trabajando Satanás, inmediatamente va a convertir como pecador. Pero la fe es una manera de establecer la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que no, yo tengo corazón sincero, se llama el corazón de Jesucristo. Por eso yo no quiero vivir según mi deseo, sino que yo quiero vivir por la voluntad de Dios. Por eso, adoptando la palabra de Dios y puede testificar constantemente. Busquemos una palabra más, Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, el versículo 19, voy a leer. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Apóstol Pablo estaba considerando que su cuerpo, su vida está muerta para la ley, dice. Ya, un muerto, ¿qué puede hacer? Un muerto no puede moverse nada, tampoco puede hacer buenas obras. Por eso él dice que para la ley, para mandamiento de Dios, yo estoy muerto. Por eso dice que a fin de vivir para Dios, dice. Para vivir para Dios es totalmente diferente. ¿Qué quiere? Cumplir 10 mandamientos. Es totalmente diferente. ¿Cuáles 10 mandamientos? Por sí mismo quiere amar a Dios, por sí mismo quiere amar a su prójimo, ¿no? Pero nadie puede cumplir mandamiento de Dios. Ninguno. Por esa razón, Jesucristo quitó el pecado del mundo, fue crucificado, derramando toda la sangre, limpiando todos nuestros pecados. Por eso el versículo 20, así dice, esta palabra casi todos los pastores conocen, ¿no? Como dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el testimonio de apóstol Pablo, ¿no? Pero tiene que recordarse una palabra. Esta palabra no solamente para apóstol Pablo, sino que para nosotros también. Pero nosotros ya tenemos que confesar que juntamente con Jesucristo fuimos crucificados. Si cree, entonces uno que había muerto, entonces ¿cómo puede tener pecado? Así terminó nuestra condenación. Porque la paga del pecado es la muerte. En vez de nosotros, Jesucristo murió cargando todos nuestros pecados. Por eso Jesucristo antes de morir, como avisó, consumado es. Es decir, que ya terminó toda la cancelación de pecado de nosotros. Amén. Entonces, Jesucristo, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, también juntamente Él había muerto, nosotros ya hemos sepultado juntamente. Por eso no puede dividir nosotros y Jesucristo.
porque al morirse ya estaba uniendo junto. Por eso juntamente resucitamos con Jesucristo. Juntamente estamos sentados en la diestra de Dios. Así está escrito la palabra de Dios. Ya, en su corazón, ¿qué es lo que quiere creer? ¿Quiere creer en la mentira o quiere creer en la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Juntamente nosotros morimos en la cruz o no? Sí. Ya veamos, ¿dónde está escrito? Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, así dice. El versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ya, bautizados. ¿Cuándo Jesucristo fue bautizado? Únicamente Él fue bautizado por medio de Juan el Bautista. El bautismo significa que está sepultando a los muertos. Hemos sido bautizados en su muerte. Así está preguntando. ¿Esta palabra es de ser humano o es de la palabra de Dios? Es de Dios. El versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, con Él por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva, ¿qué significa? Nuevas criaturas, siendo hijo de Dios, adoptado hijo de Dios. Por eso tenemos derecho para clamar al Señor. Señor, ayúdenos. Dios Padre Celestial, ayúdenos. Siendo hijo de Dios, tiene derecho para orar al Señor, para pedir al Señor. También Dios tiene responsabilidad para cuidar a nuestra vida, para bendecir a nuestra vida, para corregir nuestra vida, para ayudar a nuestra vida. Por eso la vida de creencia depende de su pensamiento, se termina en su corazón. Por eso desde su corazón tiene que decidir. ¿Cómo tiene que decidir? Yo fui muerto porque Él murió por mí. Uno murió por todos, luego todos murieron. Prácticamente ya yo había sepultado, muerto. Juan Kim ya había sepultado. Juan Harim había sepultado. Fausto Sierra había sepultado. Pero siempre quiere dominar su vida. Aunque estaba escuchando, repitiendo. Según la palabra de Dios dice que tiene que obedecer ante los pastores, los que guían ustedes, tiene que obedecer. Porque ellos velan como si fuera su cuenta. Así velan al Señor. Para que hagan con gozo, no por triste. No será aprovechado cuando tenga tristeza entre los pastores. Entonces, siempre cuando nosotros hablamos, nosotros tenemos que obedecer ante guía, ante siervo de Dios. Pero al entrar en nuestra mente, ya purifica o mezcla, uno de los dos. Porque no puede activar por la palabra de Dios como la respuesta en Cristo Jesús, como dice, en Cristo Jesús solamente existe una palabra, sí, Señor, amén. Así nomás. ¿No? Sí, ustedes ya tienen que intentar cambiar sus vidas. ¿Cómo puede cambiar sus vidas por sí mismo? Desde hoy yo tengo que esforzar. No vale. Muchas veces estaban intentando cambiar sus vidas. Pero, ¿cómo puede cambiar la vida? Uno que
establece en su corazón como guía, mentor, el siervo de Dios. Por su palabra yo voy a caminar. Por la palabra de mi guía, el cual es siervo de Dios, entonces yo voy a obedecer. En aquel entonces puede ver la ayuda de Dios, el milagro de Dios. Yo voy a testificar ante ustedes. Ahora, actualmente, ¿no?, estoy enseñando la palabra de Dios ante los pastores durante casi un año. Además, antes de iniciar en esta enseñanza por medio de plataforma de Zoom, había enseñado durante casi un año y medio por medio de WhatsApp. Haciendo grabación, estaba enviando mi predicación por medio de Escuela Teología de Buenas Nuevas Chile, siendo como director. Se inscribieron uno de, como ¿cuántas personas? Me olvidé, uno de 700 personas por ahí del mundo, ¿no? Pero yo tenía límite, porque hace uno de 3 años atrás, mi mente no estaba atado en mi pensamiento. Porque yo pensaba que yo no soy una persona especialista. Yo no soy como capaz. Siendo tal persona, ¿cómo yo puedo predicar la palabra de Dios directamente en internet? Absurdo. Por eso, siempre en mi corazón estaba bajado, ¿no? Pero un día yo estaba participando en el Congreso de Líderes Cristianos que estaba realizando en Nueva York. En aquel entonces, la organización de Misión Buenas Nuevas me trató como inútil, que necesita recibir conversación personalmente con un pastor de Corea del Sur durante 4 días. Me obligó o me mandó que no haga nada durante 4 días. Otros pastores todo puede presentar, predicar, etcétera, etcétera, pero menos yo. ¿Ustedes cómo van a pensar, no? Entonces no me da nada de oportunidad de presentar y hablar, como considerando inútil 100%. Entonces durante 4 días estaba recibiendo tratamiento, recibiendo conversación, testificando personalmente con un pastor de Corea del Sur. Dios me enseñó, descubrió que mi corazón no tenía fe. Me humilló fuertemente. Fue quebrantado de mi corazón. En aquel día, en la mañana, como casi último día de conferencia de CLF, Pastor Subag estaba predicando en Nueva York. Yo estaba escuchando. Él estaba tocando Hechos capítulo 13. Dios eligió hijo de Isaí. Él es conforme a mi corazón, siendo David. Voy a hacer toda mi voluntad por medio de él. Y luego cumplió. Pastor Subag decía que ¿cuándo Dios va a trabajar? ¿Cuándo Dios va a trabajar? Así nos preguntó ante como 800 pastores en la conferencia internacional. ¿Cuándo Dios va a trabajar? No sabía muy bien. Él nos explicó. Sus corazones tienen que unir con el corazón de Jesucristo. Sus corazones tienen que unir con el corazón de Dios. En aquel entonces, sí o sí, Dios va a trabajar. Otra vez, mi pregunta es, ¿cómo yo puedo unir mi corazón con el corazón de Dios? Pastor Subag nos explicó. Según la palabra de Dios, dice que tú eres justo por la sangre de Jesucristo,
tiene que responder, sí, Señor, yo soy justo. Dios dice que tú eres santo por la palabra de Dios, por la sangre de Jesucristo, responda como santo. Tú eres perfecto porque según la palabra de por la ofrenda de Jesucristo fuimos perfectos para siempre. Hebreos capítulo 10, el versículo 14. Si está de acuerdo de esta palabra, está uniéndose su corazón con el corazón de Dios. Entonces yo sabía que Jesucristo me justificó, santificó y perfeccionó. Entonces mi corazón está uniendo ya con el corazón de Dios. ¿Qué me falta? Solamente yo tenía que creer que Dios va a manifestar en mi vida. Dios va a trabajar en mi vida. Si cuando no creía que Dios no va a trabajar, entonces yo no puedo hacer nada. Además, no quería activar nada. Pero cuando cambió mi pensamiento, ¿no? Dios me dice que ya Dios va a trabajar por su vida. Juan, ¿qué hace? Yo respondí, amén. Entonces, desde aquel tiempo, ¿qué es lo que yo empecé? A través de evangelista Christopher Muñoz, buscando la dirección de la iglesia de Santiago de Chile, llamando por teléfono, visitando cada iglesia, encontrando los pastores de Chile, conociendo. Y luego un día yo fui a Cuprem como desayuno de oración, ¿no? Así, ¿no? En aquel entonces, un pastor que estaba dirigiendo de desayuno de oración, incluye obispo Emiliano Soto, es como representante de la iglesia evangélica de Chile, entre como 15 personas, pero yo estaba participando por primera vez. Pero el guía me llamó. En esta mañana nos predicará Pastor Juan Kim. Me asusté porque por primera vez yo llegué, no conocía a él, pero como él me invita que predicara la palabra de ante los mayores. Pero yo levanté porque eso es la oportunidad que Dios me da. Entonces yo estaba explicando el tabernáculo de reunión celestial. Jesucristo estaba trabajando, purificando todos nuestros pecados. Terminando predicación, entre como 30 minutos, al terminar la oración, se me acercó un pastor, se llama Obispo Abraham Jaque, es como presidente de Sendas Antiguas. Él me pidió que mañana llegara a su casa y cuando yo llegué, él preparando almuerzo, me testificó. Espero que sea usted como maestro de la palabra de Dios de Sendas Antiguas de Chile. Desde hoy, enséñenos, porque ayer yo estaba escuchando su predicación. Dios me enseñó que usted es maestro, porque yo nunca había escuchado que existe el tabernáculo de reunión celestial en el cielo. Durante 47 años estaba pastoreando, pero nunca había escuchado. Por primera vez estaba escuchando por usted. Porque durante 2 años yo estaba siendo como maestro de la palabra de Dios en Sendas Antiguas. Con el obispo Abraham Jaque visitábamos otro lado, muchas iglesias. Yo estaba haciendo seminario bíblico. Luego, el año pasado, cuando inició de pandemia, ya todo el mundo está usando como transmisión en vivo, ¿no? Pero antes de llegar
pandemia, cada noche yo estaba abriendo clase de escuela teología en vivo. Cuando yo no tenía nada de cámara, hasta ahora no tengo, solamente estaba usando celular. Anteriormente no tenía micrófono para contactar de celular, por eso no alcanzó muy bien y la voz no era muy claro. En Facebook estaba predicando, pero alguna persona me reclamaba, ¿no? Pastor, no sale bien de sonido, tiene que solucionar. Pero pasando tiempo ya nuestros hermanos apoyan para instalar 2 cámaras de celular. No es cámara original, ¿no? Ya ahora está activando. Además, cuando no salía bien de imagen, de video, por falta de buena internet, ¿no? Por eso los hermanos apoyaron comprando computadora nueva. Ahora ya con la velocidad, imagen muy claro está transmitiendo al mundo. Hasta ahora, como durante un año, estamos teniendo estudio bíblico pastoral, estudiando Romanos, Gálatas, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses y también la mitad de Hebreos. Y luego estamos teniendo clase de evangelización hasta número 49. ¿Qué es lo que quiero decir? Toda la cosa de corazón ya se termina. En su corazón acepta la palabra de Dios, Dios va a iniciar a trabajar. Pero de su corazón dice que no puedo, no puede. Ya, veamos. Gálatas capítulo 5, ¿cómo dice? El versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. La verdad que el pensamiento de la carne y el pensamiento del Espíritu Santo del Señor están luchando. Ustedes también, según mi punto de vista, ¿no? Ustedes ya son fieles, llegando a esta clase de evangelización, están aprendiendo la palabra de Dios, todo bueno, pero si no avanza desde hoy, si no puede practicar, desechar sus pensamientos, entonces sus mentes crecen solamente. ¿Por qué? Vas a ver mucha palabra, muchos libros. Y luego su pierna, delicado. Más tarde, por peso de su cabeza se cae. ¿Por qué? Sin obra, la fe está muerta. Significa que si no activa nada, por ejemplo, ya nosotros somos deudores, entonces no acciona nada para cancelar nada de deuda, para predicar, para servir al Señor, nada. Entonces, ¿de qué sirve lo que está aprendiendo? No sirve de nada. Por eso, la palabra de Dios no es como teoría. Es cierto, ¿no? Debería activar. Ya, últimamente vamos a buscar Gálatas capítulo 6, el versículo 6. ¿Cómo dice? Leo. El que es enseñado en la palabra, significa el que está aprendiendo de la palabra, ¿es cierto? Haga operación o operativo. Operativo es mandato, haga, así dice. Partícipe de toda cosa buena al que lo
instruye. ¿Qué significa? Haga, dice, haga, partícipe. ¿De qué? De todas cosas buenas al que lo instruye. Significa que, imperativo, ¿no? Imperativo. Significa que no solamente nosotros podemos aprender, sino que nosotros tenemos que demostrar nuestro corazón para practicar, para obedecer, para marchar la fe. Significa que después de aceptar la palabra de Dios, como yo, ¿no? Pastor Roosevelt decía, cuando se unen sus corazones, Dios va a trabajar. Entonces, solamente aceptando, se quedando en su casa, esta persona no está creyendo nada. Pero al siguiente día, caminando, buscando a los pastores, visitando diferentes organizaciones, predicando la palabra de Dios, abriendo clase en internet, activando. En aquel entonces, Dios va a trabajar. Dios va a trabajar. Prácticamente ustedes son como discípulos de esta clase, ¿no? Entonces, siendo discípulos, no sean como podemos decir que solamente se quedan en sus habitaciones, en sus casas, sino que ya tiene que visitar a su amigo, buscando a su conocido, predicando la verdad, explicando cómo lo que está aprendiendo. Intenten. También como dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Un día yo estaba explicando esta palabra, ¿no? Nuestro hermano aceptó con corazón. Desde aquel tiempo, qué raro, ¿no? Cada vez a la semana trajo una caja. Un mango y una peña. Una piña, perdón. Una piña. Y luego y manzana, durazno, y encima de eso hay una bolsa, como carne de patos, a veces carne de res, o a veces carne de cerdo, durante muchos meses. Creo que hasta ahora está siguiendo. Un día yo le pregunté, hermano, ¿por qué está haciendo? ¿Por qué trae? Usted me enseñó. Usted me dice que, como dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Usted está enseñando a mí. Entonces, usted es pastor. Entonces, yo voy a compartir, partiendo de todas las cosas buenas. Parece que es una cosa sencilla, ¿no? Pero no es sencilla, porque si uno que no practica con corazón, siempre permanece como dueño. Por sí mismo quiere ser dueño de su vida. Dios no trabaja en aquel entonces. Para ser cambiado de sus vidas, si uno quiere ver milagros de Dios, intenten cómo Dios va a trabajar, cómo Dios va a manifestar. Gracias. Hasta acá el día de hoy. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da alegría, gozo y esperanza, promesa del Señor. Porque Dios nos enseñó acerca de la redención eterna. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, Jesucristo hizo perfectamente la redención eterna para nosotros. Pero durante muchos años, por medio de engaño de Satanás, nosotros confiábamos en nuestro sentido, también teoría falsa. Solamente nosotros repetíamos como somos pecadores. Pero ahora nosotros podemos decir que somos justos delante de Dios porque Dios nos justificó. También Dios nos hizo renacer siendo hijo de Dios. Por eso más el justo por la fe vivirá.
El pecador no puede vivir por la fe. Pero una vez, Señor, Dios había hecho gran milagro de Dios en nuestra vida para que nosotros aceptemos la palabra del Señor. Dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Gracias, Señor, por haber dado esta enseñanza y la salvación. Espero que sea glorificado por nuestra vida. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Así terminamos.